bendiga sus vidas. En el santo nombre de Jesús es el deseo de mi corazón. Bienvenidos a Propósito de Vivir según el plan de Dios. Me alegra tanto decirles que los invitados de hoy van a hablar sobre la preciosa responsabilidad que Dios le delegó a los padres sobre la educación digna que sus hijos necesitan para vivir en este mundo en donde la palabra y la guianza del Espíritu Santo es tan importante para la gloria del nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Y por ello les doy la bienvenida a los padres de familia, a usted, esposa y esposo bendito, y también a sus hijos, si acaso están acompañándole, para que el programa tenga el significado que el Señor quiere que tenga para su propio hogar, para sus propios seres queridos. Y esa es mi oración, que Dios bendiga sus vidas con los invitados y el tema que hoy vamos a tener. Permítanme darles una introducción breve de ellos como invitados especiales con un currículum resumido de sus vidas para gloria del Señor. En primer lugar, tenemos a una invitada, Flor de María Amezquita de Zabaleta. Ella es ministra ordenada de la Iglesia de Dios Evangelio Completo. Es pastora y maestra, licenciada en Ministerio Cristiano por el Seminario Bíblico Pentecostal Centroamericano, CEBIPCA. Es magíster en Sagrada Escritura por el Seminario Ministerial Sudamericano, SEMISUD, que tiene su sede en Quito, Ecuador. Es profesora de enseñanza media en Pedagogía y Psicología de la Universidad Rafael Andívar de Guatemala. Licenciada en Pedagogía de la misma Universidad Rafael Andívar. El cargo actual que ocupa es Directora Nacional de Educación Cristiana y Ministerio Infantil en Iglesia de Dios Evangelio Completo de Guatemala. Ella tiene la grata y bendita compañía de su esposo, a quien voy a leerle su currículum con todo mi amor. El pastor y obispo Luis Fernando Zabaleta. Es obispo ordenado de la Iglesia de Dios Evangelio Completo, pastor y maestro, licenciado en Ministerio Cristiano por el Seminario Bíblico Pentecostal Centroamericano, CEBIPCA, magíster en Artes y magíster en Administración y Liderazgo de la Iglesia, según la Universidad Lee, que tiene su sede en Cleveland, Tennessee, Estados Unidos. Es doctor en Ministerio del Seminario Teológico Pentecostal, profesor en Pedagogía y Psicología de la Universidad Rafael Andívar de Guatemala, licenciado en Psicología de la misma Universidad Rafael Andívar. Y el cargo actual que el Señor le ha colocado en el mismo es Director Ejecutivo de Cuidado y Desarrollo Ministerial en Iglesia de Dios Evangelio Completo de Centroamérica. Queridos esposos Zabaleta, es una alegría tenerles con nosotros en Propósito de Vivir en el plan de Dios. Bienvenidos. Muchas gracias, pastor, por presentarnos de manera tan agradable, con sus palabras tan llenas de cariño. Para nosotros es un privilegio servirle al Señor, servirle a la iglesia, y también ha sido una bendición del Señor que como matrimonios Dios nos ha preparado y nos ha llevado juntos sirviendo en la iglesia de Dios en Guatemala, y también pues a nivel de Centroamérica también tenemos la oportunidad de que mi esposo a partir de este año ha estado comenzando a servir
a la Iglesia de Dios para América Central. Así que qué bendición y qué gusto compartir con usted este hermoso tiempo. Muchas gracias. Muchas Es gracias, una pastor, bendición para mí. muchas gracias por esta presentación que usted nos ha hecho muy amablemente, y creo que el mejor título que tenemos es el de hermano, ¿verdad? Y es un privilegio estar acompañándole en este excelente programa. Muchas gracias. Tan lindos, benditos sean. Creo que el tema que van a desarrollar, hermanos benditos, teniendo un hijito varón que me han contado que ya tiene una edad de 18 años para la gloria del Señor. Permítanme introducirles con el tema que van a desarrollar mis hermanitos. Responsabilidades de los padres en el desarrollo sano de sus hijos. ¿Quién no quisiera tener la oportunidad de educar a sus hijos para que tengan un legado que dar de padre a hijo, cada uno de ustedes, y de madre a hijo, cada una de ustedes? Así es que vamos a darles el tiempo a los esposos Zabaleta, nuestros hermanos benditos, sobre el tema precioso que vamos a tener ahora bajo su cuidado. La crianza de los hijos en el privilegio es el privilegio y la responsabilidad de los padres. Adelante, mis hermanos benditos, en el santo nombre de Jesús. Muchas gracias, pastor. Creo que es algo que hemos estado discutiendo a nivel de todas las iglesias, los compañeros ministros, que la familia, la salud de la familia es un indicador de la salud de la iglesia. Si nosotros vemos iglesias saludables, es porque tienen familias saludables. Y las familias saludables están integradas por individuos, por personas, por hombres, por mujeres, que igualmente deben gozar de cierto nivel de salud, o la salud plena que Jesucristo nos ofrece a nosotros. Si una sociedad tiene familias saludables, y por ende la iglesia es una iglesia saludable, nosotros podemos pensar que tendríamos como consecuencia comunidades saludables y países saludables. Es importante que nosotros consideremos el tema de la salud de la familia, y principalmente el tema que se aborda en este momento, esa responsabilidad que tenemos los padres en este tiempo, y que no podemos permitir que se nos quite ese derecho, esa responsabilidad de criar a nuestros hijos, y principalmente los que tenemos la fe cristiana, que podemos criarlos a ellos en la amonestación del Señor, en la guianza del Señor, conforme a la palabra que hemos recibido de Dios. Amén. Amén. Efectivamente, mis hermanos benditos, según tengo entendido el propósito que tienen para que podamos entender la alegría de escucharles, es que hay una responsabilidad de heredarle a los hijos. Y como padre que soy, estoy seguro que puedo entender que cada padre puede comprender que tiene esa preciosa delegación de Dios, su responsabilidad de educar, de heredar, de darle un legado a los hijos que Dios les concedió. Por favor, cuéntenos cómo podemos hacerlo en el nombre de Jesús. Amén. Pues para esta oportunidad queremos hacer una reflexión, un estudio bíblico en base al Evangelio de Lucas, un evangelio maravilloso que narra ciertos detalles de la crianza, de la familia de Jesús, y yo creo que es nuestro principal modelo. Jesús, ¿verdad? Nuestro principal modelo. Y en la Biblia da un relato principalmente en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, del verso 41 al verso 52. De manera muy resumida, en esos versículos nos presenta las características de Jesús y también de la crianza que sus padres están desarrollando en él. Y en esos principios que presenta la Biblia vamos a extraer las responsabilidades que tenemos como padres, tomando ese modelo de Jesús, cómo fue esa interacción con su familia, con sus padres,
¿Y cómo podemos nosotros extraer esos principios también para aprender hoy a criar hijos con propósito, a criar hijos con una misión especial? Jesús traía una misión extraordinaria y lo logró, y queremos ver en estos versículos la importancia y la influencia que tuvieron sus padres para ayudarle a que lograra su propósito en Dios. En este pasaje que encontramos en Lucas capítulo 2 versículo 41, notamos de que Jesús ya llegó a la adolescencia. Él está iniciando la pubertad, está en el momento de transicionar de ser un niño para convertirse en un muchacho y entonces ya pertenecer a la, por así decirlo, la influencia, recibir él la influencia, la responsabilidad de la ley dentro de la cultura judía. Y es importante entonces que veamos por lo menos 4 responsabilidades en este pasaje. Y usted ha mencionado una muy importante, pastor, que es la responsabilidad de heredar la fe. Si usted me permite, quisiera leer los primeros 2 versículos, versículo 41 y versículo 42. Dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Qué bonita narración la que encontramos en ese pasaje que describe, casi que uno puede mirar una escena maravillosa de papá, mamá y ese precioso hijo Jesucristo llegando a la edad de la adolescencia, 12 años de edad. Él iba a ser introducido en la ley, él iba a ser ahora un hijo de la ley a esa edad. Así que vemos a Jesús acompañando a sus padres dentro de toda una tradición. Posiblemente él vio a papá, a mamá cumplir con los ritos religiosos. Posiblemente no era la primera vez que él acompañaba, ya en otros momentos estuvo en otras fiestas desde muy chiquito, cuando fue presentado en el templo, y fue la manera en que papá y mamá comenzaron a heredar la fe a su hijo, en este caso Jesucristo. Sabemos que Jesús, no vamos a entrar al tema de su preexistencia y que Él es Dios, por supuesto, solo lo estamos tomando como un modelo para nosotros que no somos preexistentes, no somos eternos como Él lo era, pero para nosotros nos queda esta preciosa enseñanza, una responsabilidad que tenemos los padres. Debemos heredar a nuestros hijos la fe. Amén. Y eso es tan interesante porque a veces nos preocupamos mucho por heredarles algo físico, nos preocupamos mucho por darles estudio, porque ellos se desarrollen, pero no debe ser únicamente eso, sino también preocuparnos en heredarles principios y valores cristianos para sus vidas. De que ellos puedan aprender y conocer a Dios, amar a Dios, conocer el camino correcto que les lleva al Dios. Y como padres es parte de nuestra responsabilidad. En esta narración, los padres de Jesús le están mostrando la herencia de la fe. Y eso se convierte en un modelo también para las familias, de cómo nosotros podemos heredarle la fe a nuestros hijos. Esa tradición, ¿verdad? Si podemos utilizar el término tradición, de llevar a nuestros hijos a la iglesia, de participar del culto, de aprender los textos bíblicos, de cantar en la iglesia. Todas estas prácticas que nos llevan a tener una experiencia con Dios, a conocer a Dios. Y creo yo que como padres necesitamos desarrollar esa responsabilidad, esa conciencia. ¿Qué le estamos heredando a nuestros hijos? ¿Qué les estamos transmitiendo? ¿Les estamos transmitiendo los valores cristianos, los valores de la fe? ¿O solamente les estamos transmitiendo un mal ejemplo, como lo que a veces pasa comúnmente? Así que yo creo que como familias debemos de tener, y principalmente como padres de familia, tener la conciencia y la responsabilidad de heredar a nuestros hijos, no solamente pensar en una herencia física, sino en una herencia espiritual, la herencia de la fe. Es tan importante lo que acabamos de escuchar. Hermanos benditos, esposos benditos, lo que sucede a veces con los padres es que decimos las cosas pero no las mostramos. El ejemplo. Y ese es un gran problema que hemos vivido por mucho tiempo en la iglesia. Los padres en la iglesia suelen ser unos, pero en el hogar suelen ser otros. Y eso no es más que una situación
de carácter puramente diario, rutinario, no se dan cuenta que la influencia de ellos se deriva también del ejemplo. Y obviamente lo que ustedes están aportando tiene un gran valor. Debemos de procurar que nuestros hijos sí sigan nuestro ejemplo, más que nuestras palabras solamente, por lo que puedo deducir de lo que acaban de expresar. ¿Qué más, hermanos lindos, por favor? Muchas gracias. El tema del ejemplo es un tema muy importante que usted ha señalado, que lo vemos en José y María, ejemplificando a su hijo Jesús la tradición judía y la cultura judía que iba a tener un gran valor, un gran impacto en la vida de Jesucristo. Pero vemos una segunda responsabilidad en este texto. Y a partir de, en el versículo 43 hasta el versículo 50, el evangelista Lucas toma varios versículos para contar un episodio de alguna manera un tanto gracioso, pero que en los zapatos de José y en los zapatos o en las sandalias de María fue un momento muy estresante. Resulta que Jesús, al parecer, se perdió. O sea, al parecer, y vamos a decir entre comillas, porque él nunca estuvo perdido. Y ahora quisiera mencionar una segunda responsabilidad, la responsabilidad que tenemos nosotros de fortalecer la identidad de nuestros hijos. No solamente necesitamos nosotros heredar la fe, sino ayudar a nuestros hijos a que ellos sean fortalecidos en su identidad, que ellos sepan quiénes son como hombres, como mujeres, que ellos sepan quiénes son como hijos de Dios. En el episodio que aparece en el versículo 43 se narra el regreso después de haber asistido a la Pascua. Allí dice el texto, al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Más que ver una narración que describa un acto de desobediencia de nuestro Señor Jesucristo, lo que vemos allí es una evidencia de la identidad tan fuerte que tenía nuestro Señor Jesucristo en esa temprana edad. Desde muy niño, él había sido instruido por sus padres y ahora que estaba en su año número 12, presentado como un hijo de la ley, él estaba evidenciando su identidad. Lo buscaron por varios días, dice la historia. Y yo sé que puede ser un poco graciosa, pero puede ser también un poco preocupante para un padre el ver a sus hijos, a un hijo que se ha perdido. La angustia de María casi que la podemos sentir y podemos mirar el rostro de ella muy preocupada porque su hijo, el hijo que había sido anunciado como el Mesías, se le había extraviado. ¡Qué angustia! Lo buscaron en la caravana de familiares y al no encontrarlo, regresaron a la ciudad para buscarlo, para seguirlo buscando. Pasaron 3 días buscándole y al fin lo encontraron en el templo discutiendo, dialogando con los doctores en la sección, en la sala que tenía el templo para los doctores de la ley. Allí estaba Jesús dialogando, intercambiando y todo el mundo estaba asombrado de escucharle. Entonces María le hace una pregunta lógica, una pregunta que posiblemente cualquier padre le hubiera hecho a su hijo y le dijo, ¿por qué nos has hecho esto? He estado afligida, hijo. Pensé que te me habías perdido, pero esto es muy bonito. Cuando nosotros cumplimos la responsabilidad de fortalecer la identidad, nuestros hijos nunca estarán perdidos. Nunca estarán perdidos. Ellos estarán en el lugar donde Dios quiere que estén. Y esa es una preocupación honesta que todos los padres tenemos. Cuando nuestros hijos están próximos a entrar a la universidad, este año nuestro hijo entró a la universidad y teníamos preocupación. Nuestro hijo cogerá la carrera correcta, nuestro hijo tomará las decisiones correctas. Es una preocupación normal de los padres. Nos preocupa que nuestros hijos estén perdidos. Pero si hemos cumplido la responsabilidad como José y como María de fortalecer la identidad de su hijo, nuestros hijos nunca estarán perdidos. Y esa fue la respuesta que le dio Jesús. No es una respuesta grosera. El Señor Jesucristo le respondió a su madre, Madre, ¿por qué me buscabas? ¿Por qué pensabas que yo estaba perdido? ¿Acaso que no sabes que en los negocios de mi padre debo estar? ¿Me conviene estar? Allí es donde debo estar.
Y entonces ella guardó esas palabras en su corazón, dice el texto. Una narración muy linda que nos describe una segunda responsabilidad: fortalecer la identidad de nuestros hijos. Y esa identidad maravillosa que podemos ir formando como hijos de Dios. Y también, a mí me encanta mucho el texto también, porque María empieza a descubrir que Jesús no era un niño común, que tenía un gran propósito. Y yo creo que eso nos deja también a nosotros como padres una tremenda ejemplo, una tremenda lección para que veamos a nuestros hijos en la manera que Dios los ve. Dios los está viendo de una manera extraordinaria, con grandes propósitos, con grandes planes. Y de esa manera debemos nosotros también empezar a ver a nuestros pequeños e impulsarlos hacia eso, para que encuentren cuál es su verdadero propósito y su verdadera identidad en Dios. Amén. Es lindo oír eso. Y Señor, yo creo que estamos relatando algo tan bello y me hace pensar qué dirá la gente linda que está oyéndoles y que de pronto no se ha familiarizado con la historia bíblica y se preguntará, bueno, ¿y por qué es que no se dieron cuenta que el Señor Jesús, el niño Jesús, no estaba, sino que hasta que lo encontraron después de 3 días? Y creo que eso es bueno que lo aclaren ustedes también para que no haya alguna duda de que los papitos fallaron en estar pendientes de él. Y pueden recordar los detalles, pero ustedes los conocen mejor que yo. Cuéntenos, hermanitos, ¿qué pasó? ¿Por qué es que se dieron cuenta y luego volvieron por él? Por favor. En ese tiempo las celebraciones, las grandes fiestas, que habían varias fiestas que tenían que movilizarse hacia la ciudad de Jerusalén, que era el centro de adoración. Recordamos que ellos vivían en Nazaret, muy al norte, como a unos 130 kilómetros al norte de esa región de la que hoy se conoce como Palestina, a 130 kilómetros. Y por lo general, los viajes los hacían en caravanas. Posiblemente iba Jesús acompañado de sus tíos, sus primos, y era un viaje bonito que lo hacían por varios días. Tenían que permanecer en la ciudad por varios días porque la fiesta de la Pascua comenzaba un día y luego el siguiente, el domingo próximo, comenzaba otra fiesta y se prolongaba por 7 días más. Era una fiesta muy bonita y por lo general lo hacían en caravana. Yo creo que en ese grupo de personas iban cuidándose juntos y posiblemente pasado un tiempo, un día posiblemente, observaron dentro de la familia que iba avanzando de regreso a su casa que Jesús no estaba allí acompañándoles. Y vemos que María muy pronto notó la ausencia de su hijo. Y ella comenzó con la angustia, lo imagino yo, no lo dice el texto, pero conociendo a mi madre, imagino que también María recibió una terrible angustia, una preocupación real de dónde estaba su hijo. No fue una responsabilidad de esta hermosa mujer que cumplió a cabalidad su rol como la madre de nuestro Señor Jesucristo, pero fue una experiencia que sucedió dentro del grupo de personas. Jesús decidió no regresar con ellos, sino quedarse por un momento más discutiendo con los doctores de la ley. Amén. Como no lo dice el texto cabalmente, hermanos lindos, me puedo imaginar que pensarían tal vez va con el tío, va con los primos, en alguna de las posibilidades, y se sintieron tranquilos y de pronto descubrieron que no estaba al llegar la noche, por ejemplo. Y esto es lo que realmente pasó. Pero la idea preciosa y fundamental de la exposición que ambos están teniendo es esta. Si Jesús había estado desde muy niño yendo a la fiesta precisamente con sus papitos, ahora que había llegado el momento en que él tenía esa preciosidad de estar siendo, ya pasando a la adolescencia, como usted tan lindamente lo expresó, resulta que algo en él fue tan conmovedor
que quiso platicar respecto a lo que es la ley, la palabra, la tradición judía y lo que significó el estar él en la tierra encarnado, siendo Dios y siendo 100% hombre. Y por eso pienso que fue una escena que puedo imaginarme, como usted también lo imaginó con su esposa, preciosa, cuando un niño está hablando con los maestros de la ley y ellos se quedan asombrados de ver su sabiduría y de ver algo más que también debemos de atribuirle valor a los padres, a José y a María, el padre putativo y su madre bendita, por cuanto le han enseñado lo que es la fe, la Sagrada Escritura y lo que debemos de enseñar a nuestros hijos ahora en la Santa Biblia. Es muy lindo el relato y aprendemos mucho de lo que están diciendo. Gracias, hermanos lindos. Continuemos, por favor, en el nombre del Señor. Sí, gracias, pastor. Y quisiera continuar la idea que usted presentaba. La etapa de la adolescencia de Jesús ya está manifestando todo lo que él ya sabía. Eso él ya lo había aprendido de niño, el conocer y entender la ley. Y vemos ahí nuevamente la importancia de los padres, cómo le habían enseñado a él la ley de Moisés, al punto que podía discutirla con los mismos doctores, o sea, gente que sabía tan bien la ley mosaica, y un niño, lo asombroso era un niño de 12 años discutiendo con ellos al mismo nivel. Entonces vemos ese detalle también de cómo los padres se habían preocupado porque este niño pudiera conocer la verdad bíblica, el relato bíblico de la ley de Moisés. Y otro detalle más, la etapa de la adolescencia, una etapa también donde el niño encuentra su identidad, que hemos sido padres de adolescentes. Bueno, nosotros tenemos un adolescente y en la etapa de su adolescencia empezó a definir qué quería hacer. Y le cuento como anécdota, yo desde pequeño le decía, vas a ser médico, a mí me gustaba mucho esa vocación y le decía, vas a ser médico. Pero en la etapa de la adolescencia él me dice, mamá, a mí eso no me gusta, ¿verdad? Me gusta más la tecnología, me gusta más el asunto de las computadoras y bueno, a eso se inclinó, eso está estudiando. Entonces, esa etapa, el niño también define su propósito, define su vocación y es ahí donde como padres también podemos guiarles, animarles, estar con ellos y guiarles a que cumplan el verdadero propósito de Dios en sus vidas. Hoy tenemos una gran necesidad, pastor, de que como padres cumplamos la responsabilidad de fortalecer la identidad, porque vamos a estar siendo bombardeados continuamente toda esta década por ideologías. Y las ideologías más agresivas son aquellas que están golpeando el orden natural. Les están confundiendo a nuestros niños y a nuestros adolescentes en cuanto a su identidad, el elemento más básico, ¿quién soy? Aquella pregunta filosófica que los antiguos griegos intentaron responder y que la tenemos respondida en la Sagrada Escritura, ¿quién soy? Se está queriendo golpear algo tan básico como la identidad personal, el ser hombre, el ser mujer. Se habla hoy de una formación de esa identidad que tiene que ver una construcción social, cosa que no es correcto a la luz de la Escritura. Sabemos de que hay una identidad, un diseño con el que Dios nos ha formado, hay un propósito que el Señor nos ha dado para la vida, lo que tiene que ver con lo teleológico, el propósito de nuestra vida, y se quiere golpear eso, y hoy más que nunca los padres no podemos permitir que nos roben ese privilegio y ese derecho. Nosotros tenemos amor por nuestros hijos y queremos ayudarles a ellos a que cubran la identidad que Dios les ha dado para el propósito que ellos tienen en esta vida. Qué importante. Con la presión que el mundo está ejerciendo y con lo que usted dijo en la próxima década o en la década que ya ha comenzado, habrá tantas cosas de ese tipo. Pero qué hermoso que usted como pastor y como siervo y como padre, su esposa como madre y como sierva y pastora, nos puedan aconsejar directamente lo que está pasando y recordarnos que es nuestro deber como padres mantener la identidad que Dios estableció en nuestros hijos. Y eso no hay ninguna duda de que es la única y verdadera razón por la que Él hizo al hombre y a la mujer. Y por supuesto, esta parte que hemos mencionado trasciende más allá de lo que imaginamos,
porque una mente confundida por la influencia, por leyes que legalizan lo que es sencillamente fuera de la realidad fisiológica del ser humano, obviamente crea un problema. Pero los padres, ustedes tan lindamente, Señor, lo han dicho, somos responsables y debemos de serlo a toda costa, especialmente para defender aquella divina intención de Dios de crear al hombre y a la mujer conforme a su imagen y a su semejanza. Hermanos lindos, pastores benditos, hemos estado escuchando la responsabilidad de heredar y también la responsabilidad de fortalecer la identidad. Y es hermoso, Señor, lo que nos has permitido hasta este momento. Creo que nos tocaría algo más, si algo no hay que agregar o quieren agregarlo, para llegar a otra responsabilidad que estoy seguro que también es parte de nuestra visión como padres. Por favor, hermanos benditos. Quisiera leer el siguiente versículo, que es el versículo 51. Ahora ya terminó ese episodio de mucha angustia para María y para José. ¿Y qué viene después? Dice el versículo 51, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. En este texto vemos otro elemento más dentro de la narración, lo que Jesús iba adquiriendo de parte de sus padres. Y es que sus padres cumplieron con una tercera responsabilidad: ayudarle a Jesús en el valor, en la construcción del valor, en formar el valor de la obediencia. Algunas personas pueden incluso suponer que Jesús fue un desobediente a sus padres. El texto dice que no, que él estaba sujeto a sus padres. Hace algunos años leí un texto del doctor Dobson que él decía que nuestros hijos deben aprender a obedecer a Dios. ¿Cómo? Obedeciéndonos a nosotros. Y por supuesto que la obediencia hacia los padres es un privilegio que se va ganando con el ejemplo, con el respeto, con el amor, con las buenas acciones para nuestros hijos de cuidado. Y nuestros hijos, ellos deben darnos a nosotros obediencia. Nos lo tuvimos que haber ganado. ¿Por qué razón? Porque como padres nosotros vamos a guiar a nuestros hijos por el buen camino. Y es más, la obediencia de los hijos a los padres es un mandamiento que tiene promesa de Dios. Cuando los hijos son hijos que honran, hijos que obedecen a sus padres, también de parte de Dios hay una bendición para ellos. Larga vida para los hijos que honran y que obedecen a sus padres. Y vemos a Jesús que él regresó con sus padres a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Amén, qué bendición. Y mire, pastor, es bien interesante porque si en la familia no se forman esos valores, en realidad en ningún otro lado se van a formar. O sea, si no los formamos en la familia, el valor de la obediencia, el valor del respeto, creo que estos valores van de la mano, ¿verdad? Si yo obedezco es porque también respeto la autoridad de mis padres, las autoridades civiles, las autoridades de la iglesia. Si no fomento eso en mi hijo, no lo va a aprender en ningún lugar. Hace un tiempo, en la experiencia que hemos tenido pastoral, acompañé en una ocasión a una hermana a visitar a alguien a la cárcel y le decía a mi esposo que me conmocionó mucho una experiencia, ¿verdad? De que sonaron un timbre y todos estaban de nuevo en su lugar. Y me quedé asombrado de la disciplina y la obediencia que tenían estas personas. Y entonces me dijeron, es porque si no lo hacen así, los golpean. Y yo me llené de interrogantes porque me preguntaba, si nosotros como padres le enseñásemos a nuestros hijos de manera afectuosa, cariñosa, con respeto, la obediencia, yo creo que nadie caería en esos niveles de corrección, cuando en casa podemos hacer estos y formar
estos valores de la obediencia a Dios, la obediencia a sus padres, el respeto a convivir de manera pacífica y respetuosa con las demás personas. Yo creo que viviríamos en sociedades mucho mejor, en sociedades y en familias mucho mejor construidas, con mejores relaciones. Así que la Biblia nos presenta este modelo familiar, la familia de Jesús, donde nos presenta que somos los padres los que podemos formar este valor tan especial en nuestros hijos y verlos de esa manera cumplir su propósito en Dios y ser personas de bien en nuestra comunidad. Una propuesta que nos están haciendo ahora, pastor, es que los padres criemos a nuestros hijos en libertad. La libertad es una especie de libertinaje que se nos está proponiendo que sea como un elemento nuevo de la cultura. Nuestros hijos tienen que tomar sus decisiones, nuestros hijos tienen que ser libres, no nos tenemos que meter con ellos para nada. Y esa es una tendencia que viene desde más de un siglo atrás, con la famosa propuesta del nihilismo de Federico Nietzsche, que él hablaba de no existe nadie a quien nosotros debamos rendirle cuentas, no existe un ser moral que nos va a pedir cuentas al final de nuestra vida, es decir, no existe Dios, Dios ha muerto. Y a partir de ese principio se deduce todas las líneas filosóficas que vienen en este tiempo, que los seres humanos no tenemos por qué obedecerle a nadie. Nosotros tenemos actos libres y lo que se nos ocurre, eso lo podemos hacer con libertad. No hay peor falacia que esa, porque no es así. Tarde o temprano nosotros nos encontraremos con el Señor justo, el Señor de la vida, el juez justo, que pesará nuestros corazones, medirá nuestros actos y cuánta fe nosotros tuvimos en el Señor Jesucristo, los méritos de Cristo en nuestra vida, la obediencia que nosotros pudimos tener a la palabra del Señor. Y si nuestros hijos van a crecer en esa libertad y vamos a creer que al tener ellos 18 años o al llegar a la mayoría de edad, ellos pueden tomar las decisiones que quieran sin que nosotros les hayamos influido un poco en su desarrollo, no hay peor error que ese. Creo que nosotros los padres tenemos que asumir nuestra responsabilidad una vez más, y es nuestra responsabilidad y es nuestro privilegio la crianza de nuestros hijos, nadie nos lo puede quitar. Es una ley dada por Dios que supera cualquier otra ley que exista en los países. Nosotros tenemos el privilegio de poder criar, de poder orientar en amor, trasladarles nuestra fe, decirles lo que es bueno, decirles lo que no es bueno, para que nuestros hijos, por supuesto, tomen sus decisiones, pero teniendo el balance del bien y el mal, conociendo lo que es bueno, conociendo lo que no lo es. Amén. Como ya tengo alguna edad, mis hermanos benditos, ustedes deben de entenderme. En mis tiempos, cuando mi abuelito decía algo, todos hacíamos el gesto de amén. Lo que el señor abuelito dijo está bien, porque era el mayor, era el hombre de carácter, era la autoridad que teníamos en la casa. Si el papá hacía lo mismo, igualmente, y si la mamá, la misma forma. Era una obediencia que también tenía su advertencia, que si no la había, tenían nadiaditas y tenían algunas formas de mostrarnos que se respetaba la autoridad, lo cual es completamente bíblico. Pero ahora, pasados los años, después de tanto tiempo, yo me he sorprendido de ver cómo pretenden que aprendamos que lo malo debe de ser malo y por lo tanto duele. El hecho de que yo haga algo malo y me duela significa que yo rectifico y puedo comprender que el que me ama está buscando mi bien y aunque sea con una nalgada, tiene que buscar el propósito que Dios tiene para mi vida y no es ser torcido, sino en rectitud como tal. Hago este comentario, esposos benditos, pastores benditos, porque ustedes son gente tan joven y obviamente ya en los tiempos que viví, el cambio que he notado no ha sido para bien. Y ustedes y yo somos testigos de que en Guatemala y en el mundo hay tanto joven que desde niño no fue en obediencia, educado, entrenado, ayudado a comprender que la autoridad fue puesta por Dios para nuestro propio bien.
Y tenemos tal cantidad de jovencitos y jovencitas que sufren demasiado, que están teniendo las consecuencias de la advertencia divina. El que no honra a padre y madre tendrá exactamente al contrario de lo que Dios ha dicho como tal resultado. La vida será un problema, tendrán no una largura de días, sino serán acortados sus días, porque es la palabra de Dios y Él cumple su palabra. Este mensaje que estoy dando, pastores lindos, esposos lindos, es para que la gente que me oye pueda comprender, si son jóvenes, que no debemos de oír solo a las personas que nos recomiendan conducta social, conducta de carácter psicológico, aunque ustedes saben mucho más de psicología que cualquiera de los que estemos probablemente en este momento en sintonía, pero sí más bien tomar la Biblia. Y al tomar la Biblia encontramos que Dios dice que el que a su hijo ama, disciplina. Y eso es tan importante de obedecer, porque el que no lo ama es simplemente como que no lo amase al no disciplinarlo como tal. Creo que esto tiene un gran valor. Y hay papitos que estarán oyendo y me dirán tal vez a mí como responsable del programa, pero pastor, usted está diciendo que entonces vale el hecho de educar a la manera de la Biblia. Exactamente sí. Siempre he dicho que cuando alguien quiere influir diciendo que sus opiniones valen más que la opinión del Dios eterno que nos creó y que nos conoce, está equivocado. Que lo que Dios ha dicho es la verdad. Y una prueba bendita que ustedes hoy han escuchado del hermano Luis Fernando Zabaleta, de su esposa Flor de María Amezquita de Zabaleta, es que Jesús nuestro Señor a los 12 años mostró la obediencia preciosa al regresar con sus papitos y al estar con ellos hasta que llegó la edad en que llegó el tiempo de su ministerio. Y cuando él fue bautizado en el río Jordán, después de haber pasado toda aquella prueba que tuvo primero con el enemigo de nuestras almas, podemos entender que esa obediencia fue a sus padres hasta el momento de su llamado ministerial. Así es que espero con todo mi corazón que lo que estoy agregando a lo que han dicho nuestros hermanos invitados sea bajo mi responsabilidad el consejo que les puedo dar como abuelo, como bisabuelo que ya soy y con hijas e hijos que Dios me regaló. Gracias, hermanos lindos, Zabaleta benditos, porque puedo decirlo, porque amo a la gente y he visto el resultado de la educación en la obediencia y la que no los tienen, por cierto. Hermanos benditos, ahora quisiéramos continuar con ustedes en lo que corresponde a la exposición que están dándonos con tanto amor. La última responsabilidad que encontramos aquí en este texto está en el versículo 52 y le hemos llamado la responsabilidad de facilitar el desarrollo integral de nuestros hijos. Dice el texto, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y en gracia para con los hombres. Justamente es lo que se conoce como las 4 áreas del desarrollo humano, en las que hoy las ciencias actuales, tanto del desarrollo humano como las ciencias de la pedagogía, de la educación, nos enseñan que cada individuo debe ir fortaleciendo estas áreas en su vida para tener un desarrollo integral. La primera de ellas es el área cognoscitiva, que el texto dice, Jesús crecía en sabiduría. La segunda área que vemos allí es en estatura, y podríamos llamar a eso el área física. Jesús crecía en estatura. En tercer lugar, en gracia para con Dios, y ahora viene el área de las relaciones, que tiene que ver con las relaciones con Dios, el área espiritual, y las relaciones con los hombres, que sería el área social. Prácticamente, si estas 4 áreas se desarrollan de una manera saludable en nuestros hijos, nosotros tendremos hijos desarrollados de manera integral. Amén, amén. Y yo creo que como padres necesitamos desarrollar esa conciencia y principalmente esa responsabilidad de que nuestros hijos crezcan. Y miren, ahora con este tiempo de pandemia, que nuestros niños se quedaron en casa y nos tocó ser maestros, maestras en casa.
lo que sucedió y lo que empezó a resaltar fue que empezó a haber violencia, incomodidad, incluso hasta allá desesperación de parte de los padres, cuando Dios nos está dando la responsabilidad de ser maestros en nuestros hogares, de transmitir sabiduría a nuestros hijos, de poder desarrollar el área cognitiva. Y yo creo que como padres necesitamos desarrollar esa capacidad de poder enseñarle a nuestros hijos. Y como usted bien decía, pastor, con el ejemplo, enseñarle a nuestros hijos con nuestro buen ejemplo. Mi hijo a veces nos ha dicho, mamá, yo tengo un gran reto, porque nosotros a veces hemos hablado con otros hermanos jóvenes y les decimos, tenemos el reto de superar a nuestros padres, ¿verdad? Nuestros padres quizás no terminaron la escuela media y con mucho esfuerzo nos dieron la oportunidad de estudiar. Y a veces les damos esa motivación a nuestros jóvenes y les decimos, miren, tienen que ir superando a sus padres. Y mi hijo nos dice, a mí me va a tocar mucho superarlos a ustedes, pero qué importante es que como padres llevemos a nuestros hijos a otro nivel, superemos, vayamos superando cada generación, sea mejor en sabiduría, tome mejores decisiones, tenga mejores ideas para su desarrollo. El área física, cuidar físicamente a nuestros hijos y a nuestras hijas. Miren, a mí me da tristeza cuando uno ve las estadísticas en nuestro país del nivel de abusos que hay contra los niños y las niñas, abuso físico y sexual. Entonces, como padres también necesitamos desarrollar esa conciencia de cuidarlos físicamente, que crezcan, que se desarrollen, que coman, que se alimenten de manera saludable, que crezcan de manera nutrida y que los podamos cuidar también físicamente, protegerlos integralmente, su cuerpo, sus emociones, que crezcan espiritualmente. Miren, que nuestros hijos tengan una experiencia personal con Jesús. Yo recuerdo desde muy niña crecer en iglesia y tener tiempos de experiencia con Jesús, de sentir la presencia del Señor desde mis primeros años. Y eso era lo que nuestros padres podían facilitarnos, crecer de manera espiritual, conocer a Dios, conocer el amor de Dios. Y otro aspecto que me gusta mucho hablar es el desarrollo social, que como padres podamos ayudar a nuestros hijos a desarrollarse de manera saludable en sus emociones. Miren, tristemente a veces como padres les transmitimos nuestras mismas amarguras, nuestros mismos problemas y nuestros hijos van transmitiendo también esas situaciones. A mí me da mucha pena cuando escuchamos casos de bullying en la escuela, cómo un niño puede llevarse mal con otro niño y tratarlo mal. Y la única explicación puede ser, es lo que aprende en el hogar de sus padres. Son las malas relaciones que hay en una familia, son las que el niño lleva también a la escuela. El ejemplo que nos da la Biblia es que como padres, y la responsabilidad más bien, ¿verdad?, que nos da, y el ejemplo que nos da la familia de Jesús es que podamos desarrollar de manera integral a nuestros hijos, que sean personas inteligentes, sabias, capaces de aplicar su inteligencia para cosas buenas, personas que puedan conocer a Dios, experimentar a Dios en sus vidas, personas que puedan desarrollarse y tener relaciones sociales saludables con las demás personas. Y de esa manera, entonces vamos a ir formando nuevas generaciones y mejores generaciones. Qué lindo. Así es. Qué lindo. Realmente, qué misión la que tenemos como padres y como madres, que Dios nos ha legado un regalo tan grande de orientar y darle a los hijos lo que ustedes han dicho hasta este momento, que es tan valioso. Yo creo que la sabiduría, que fue la primera mención que hizo usted, hermanito Luis Fernando, bendito pastor, es tan importante de entender que la sabiduría, donde la podemos encontrar seguramente, está en la Sagrada Escritura. Y si desde niños les enseñamos la palabra de Dios, los divinos valores que van más allá de la moralidad o la ética humana, que son trascendentes para la historia del alma humana, tienen tanto que decir. Un devocional en casa, un momento de platicar del tema que el Señor nos inspira para que podamos compartir su palabra. Hayan preguntas donde se mencionan algunas situaciones y en base a la Sagrada Escritura les enseñemos cómo Dios resuelve las dudas y nos da la sabiduría, no solamente el conocimiento, sino la capacidad de discernir el bien y el mal
por medio del ejemplo bíblico y sagrado que es su divina y eterna palabra que Dios nos dio. Y esa es una explicación que agrego, hermanos lindos, porque es práctica y es el altar familiar, es el devocional en casa, que es digno para mencionar como tal sabiduría de lo alto y no la sabiduría de los hombres solamente que ya conocemos. Lo segundo que mencionó el pastor Bendito fue también el crecimiento. Habla del crecimiento que podía tener hablando de estatura. Y ese es un detalle donde me imagino que ustedes le enseñaron a su hijo. Cuéntenos cómo fue que él creció en estatura. Cuéntenos el ejemplo de cómo lo ayudaron a que se desarrollara físicamente. Yo tal vez por necesidad o por mi personalidad, soy una persona que ha estado siempre activa y practiqué algunos deportes. Y a nuestro hijo también le ayudamos involucrándolo en algunos deportes. Recuerdo que muy temprano, como unos 3 años de edad, lo llevábamos a sus clases de natación. En algún momento ya en su adolescencia lo llevamos con mucho cuidado a algunas clases de karate también, y queríamos que él tuviera esa actividad. Lo motivábamos para que él fortaleciera sus huesos, fortaleciera sus músculos y todo lo que tiene que ver con el cuidado del cuerpo, de la salud física, hay muchos elementos más, la nutrición, el descanso, que a veces nuestros muchachos en cierta edad quieren estarse desvelando, hoy que tienen sus teléfonos, quieren pasar chateando muy tarde en las noches, y el tiempo del sueño es muy importante para el desarrollo de físico. El metabolismo se regenera cuando tenemos espacios adecuados de descanso. La nutrición, y creo que aquí hay un elemento que quisiera resaltar, y es que al parecer, por la demasiada actividad que hoy los padres tienen, por lo general ambos padres trabajan y es algo que se ha logrado en el desarrollo de esta nueva generación. Esta época ha permitido que ambos padres tengan el acceso al trabajo, papá tenga su trabajo, mamá tenga su trabajo, pero eso también tiene una contraparte, que es una factura que nos pasa en el cansancio. Y ya no tenemos tiempo para poder convivir, ya no tenemos tiempo para la recreación, ya no tenemos tiempo para salir un fin de semana, irnos a la playa, disfrutar de la arena, del sol, del agua. Ya no tenemos tiempo para esos espacios en familia, mucho menos. A veces ya no nos queda tiempo para un devocional, no nos queda tiempo para el altar, no nos queda tiempo para hacer un ayuno en familia o algunas veces ni siquiera tiempo para ir a la iglesia. Ya no nos queda tiempo para orar, no nos queda tiempo para cultivar las buenas relaciones, ni siquiera en el núcleo pequeño de la familia, en el círculo primario. Estamos incluso comiendo en una mesa y nuestros dispositivos activos siempre, cada quien en su comunicación con otras personas y ni siquiera las relaciones entre familia podemos cultivar. Creo que es algo muy importante que analicemos cómo la sociedad nos ha pasado cosas buenas, la sociedad actual, la cultura actual, pero también hay que saber discernir entre las cosas que nos puede estar robando este activismo y nos está cansando y llegamos a casa muy cansados, las personas que viven en ciudades grandes como la ciudad capital, que salen muy temprano, 4 de la mañana, igualmente los hijos a las 5 de la mañana a la escuela, regresan 8 de la noche solo a dormir, no hay tiempo para el desarrollo integral. Tuvimos la bendición de que cuando nuestro hijo nació, ambos estábamos internos en el seminario, éramos estudiantes de seminario, y nuestro hijo nació allí estando nosotros como estudiantes del seminario. Así que hay muchos estudiantes allí y él aprendió a tener mucha vida social desde chiquito. Los amigos estudiantes se lo llevaban a pasear y regresaban. Había mucha vida. No teníamos internet, no teníamos teléfonos, así que teníamos mucho tiempo para tocarnos, para estar juntos, para convivir, todo lo que implica el desarrollo. Pero si nosotros hacemos el esfuerzo como padres
Y aunque nos cueste, aunque estemos cansados, pero si aprendemos a caminar una segunda milla por nuestros hijos, recordemos que ellos no van a estar siempre con nosotros. Y hay tiempos vitales en que ellos nos necesitan. Los primeros 7 años son fundamentales. Un teórico de la psicología decía que el niño es el padre del adulto. Y ciertamente eso no lo inventó él, lo dijo Proverbios, el proverbista, capítulo 22, versículo 6. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Ellos nos necesitan ahora, que los cuidemos, que los abracemos, que les demos amor. Si usted tiene niñas en su casa, querido hermano y hermana que está siguiendo esta transmisión, si usted tiene niñas pequeñas, padre amado, por favor, abrácelas, déles amor para que ellas nunca tengan vacíos afectivos en su corazón y no tengan la necesidad de buscar afecto fuera de casa, porque todo lo han recibido en casa. Hace muchos años escuché, estaba yo en la iglesia y el pastor, su hija se iba a casar y el pastor contó el testimonio que él estaba muy preocupado porque su hija se iba a casar, pero se llenó de paz cuando su hija le dijo, no te preocupes, papá, porque encontré a un hombre que se parece a ti. Y eso le dio paz en el corazón, lo hizo sentir satisfecho de que su hija nunca había experimentado vacíos afectivos, no tuvo vacíos afectivos y ahora ella había encontrado a la persona ideal. Hoy necesitamos cultivar las buenas relaciones y yo me imagino que María, muy preocupada para darle una alimentación nutritiva, no cositas así, frituras ni nada de eso, que a veces los padres modernos parece que eso es muy fácil. A lo mejor María le preparaba su alimento nutritivo, a lo mejor su padre le enseñaba la carpintería y lo ponía a limpiar tablas y a acarrear las tablas, y a lo mejor Jesús iba desarrollando sus músculos y la nutrición y la sabiduría extraordinario. Yo creo que así podemos nosotros aspirar a tener a nuestros hijos bien desarrollados, inteligentes, no personas que pierden clases en la universidad y que nunca van a graduarse de la universidad. Nuestros hijos tienen que ser inteligentes, deben ser sabios, que no los engañe el mundo, que ellos sepan vivir en el mundo cuando ya no estén en nuestra casa bajo nuestro cuidado. Es una bendición los hijos y es una responsabilidad y un privilegio la crianza de ellos. Dios nos ha dado ese precioso privilegio, nos ha dado hijos y ahora nosotros tenemos que lanzarlos, como dice el Salmo 127. ¡Qué lindo! Muy hermosas sus palabras y bendigo al Señor por lo que ha dicho. Mis hermanos lindos, estamos llegando a un punto en el programa donde estamos casi llegando al final, pero aún tenemos tiempo como para recapitular algo que ustedes quieran transmitirle a toda la gente linda, que estoy seguro que ha estado atento a sus palabras, a lo que nos han enseñado en el pasaje de Lucas, capítulo 2 y versículos 41 al 52. Por favor, hermanos lindos, ¿qué nos pueden agregar a lo que ya hemos recibido? Amén. Gracias, pastor. Pues, queridos padres de familia que han seguido esta transmisión, veamos la maternidad y la paternidad como un regalo de Dios. Recibamos ese regalo de Dios con agradecimiento y hagamos todo lo posible por hacer bien nuestro trabajo. Y demos esa herencia, dejemos esa herencia para la siguiente generación de haber sido buenos padres y buenas madres. Y el Señor nos va a honrar. La Biblia misma lo dice, que también cuando hacemos bien nuestro trabajo, también Dios nos bendice y nos prospera también. Quizás en esta actualidad también se ha ido cambiando el concepto de la maternidad. Algunas pareciese que lo viesen como una carga o como un problema, cuando en realidad es toda una bendición que podamos ser madres de familia y padres de familia y poder desarrollar con todo amor, con todo el compromiso y con toda la responsabilidad delante de Dios de hacer bien nuestro trabajo. Y deseamos que el Señor le bendiga y el Señor le dé sabiduría en todo momento, y que cuando usted haya finalizado ese proceso, ya sus hijos sean mayores de edad y los vea bien, los vea desarrollados, los vea como personas de bien, usted se sienta agradecido con Dios
por haber tenido el privilegio de haber criado a sus hijos con el bien y la gracia del Señor. Yo quisiera agregar también que a todos los padres, a las madres, que pensemos que esta es una gran responsabilidad, como ya lo mencionó Flor, que Dios nos ha dado. Es un privilegio para papá y para mamá. Que Dios quiera que así sean las familias, formadas por un padre, por una madre, y no familias monoparentales como hoy puede ser una moda también. No vayamos a permitir, y eso es de manera voluntaria y personal, no lo quiero permitir yo para mi casa, que se promueva y que yo acepte la idea de que el gobierno es quien va a educar a mi hijo, que la escuela es la que va a educar en valores, en principios, la escuela es quien le va a dar la herencia de fe a mi hijo. No quiero yo caer en esa trampa. Este es un privilegio que Dios me ha dado y cuando yo leo Deuteronomios capítulo 6, explícitamente se dice que son los padres los que deben transmitir la herencia, este precioso evangelio, a las siguientes generaciones. No lo esperemos que en una escuela se enseñe el buen vivir, se enseñe moralidad. Allí, de seguro que tienen su apartado, van a enseñar matemáticas, van a enseñar lenguaje, van a enseñar un poco de historia, pero los valores fundamentales para la vida se aprenden en casa. Un querido pastor y amigo, maestro mío, decía, ningún éxito, hablándonos a nosotros los ministros, ningún éxito en el ministerio justifica el fracaso en el hogar. Y se nos quedó muy grabado en el corazón y yo quiero compartirlo ahora. Ningún éxito que usted tenga en la vida, dinero, propiedades, justifica o se compara con haber tenido éxito en la familia. De igual manera, de nada serviría que usted lo alcance todo si fracasó en su casa, en su matrimonio y con sus hijos. Eso es prioridad y no cambia. Impresionante, verdad. Y yo estoy seguro, Pastor Luis Fernando, bendito, Pastora Flor de María, que lo que han dicho es tan valioso. ¿Cómo podemos justificar el éxito si nuestros hijos no tienen el ejemplo de un padre que los inspire a ser ellos el futuro padre que serán con los valores, con la Biblia, con la palabra y tantas virtudes que Dios nos otorga? Es tan hermoso escucharlos y estoy seguro que usted, papito y mamita linda, que están en su hogar viendo el programa de Propósito de Vivir según el plan de Dios, el propósito que usted tiene, papá, lo ha resumido tan lindamente en un programa donde Jesús ha sido el modelo, el ejemplo para bendecir su vida y la vida de sus hijos. Y en el caso suyo, hermanita linda, donde María, la madre de nuestro Señor, es otro ejemplo que podemos entender, tienen un valor trascendente en la vida de todos nosotros, que a través de los siglos, como iglesia, hemos sabido reconocer que en la palabra no solamente hay una historia bíblica preciosa, sino una enseñanza que podemos practicar en el siglo XXI, en el que el Señor nos puso la existencia donde ahora estamos para gloria de su nombre, sirviéndole o tratando de hacerlo mejor en el nombre de Jesús en nuestras vidas. Espero con todo mi corazón que lo que han escuchado en este programa les haya inspirado y que puedan volver al pasaje donde aprendimos. En resumen, les diré de 4 responsabilidades que nos han dado el pastor Luis Fernando Zabaleta y la pastora Flor de María Mezquita Zabaleta. Lo primero fue la responsabilidad de heredar aquellas costumbres, aquella fe, aquellos valores, aquella realidad de que Dios es el fundamento de todo y su palabra contiene su perfecta voluntad. Lo segundo, la responsabilidad de fortalecer la identidad para que sea fuerte, para que acepte ser como Dios lo creó, mujercita y varón, como Dios les hizo, además de reconocer
que la dignidad de ambos es por plan divino, que deben de realizarse en la vida como tales para la gloria del Señor, además de buscar el estudio, el trabajo, que donde se sientan realizados según su propia personalidad. Tercero, la responsabilidad de formar el valor de la obediencia. Eso se hace desde niños. No desperdiciemos el tiempo. Desde niños enseñémosles que el amor también requiere de que hagan ellos lo que se les pide que hagan para su propio bien. Porque si dejamos pasar las cosas esperando que crezcan, puede ser demasiado tarde y algún día nos reclamen: papito, ¿y por qué no me enseñaste que así debía de comportarme? Y eso no quisiera nunca que ningún padre lo escuchara en su casa. O usted, mamita, el tiempo de educar es desde el comienzo para que aprendan bien la obediencia que Dios demanda. Y el último punto que estoy resumiendo es la responsabilidad de facilitar el desarrollo integral en todo lo que hemos visto, en sabiduría, en crecimiento, en relaciones, en todo el trabajo que en sí mismo podemos otorgarle al hijo para que desarrolle talentos, dones, habilidades, destrezas, donde Dios lo ha colocado para la gloria de su santo nombre y su desarrollo sea pleno en todas las áreas de su vida. Quiero decirles, hermanos benditos, pastores lindos, gracias Luis Fernando lindo, gracias Flor de María linda, son un regalo para mí en este programa y estoy seguro que para la gente bendita que ha tenido la dicha de escucharlos. Tal vez lo único que nos resta es que ustedes se despidan de la gente linda que está viéndolos y así podamos dar por terminado el programa. Por favor, tengan la bondad. Amén. Muchas gracias, pastor. Y nuevamente es un privilegio haber participado con usted. Nos sentimos honrados y privilegiados de parte del Señor de haber compartido con usted, esta persona con una gran y hermosa trayectoria ministerial. Así que para mí ha sido un honor haber compartido con usted este tiempo y haber compartido también este tema tan especial y tan necesario para las familias y los padres en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Que el Señor les bendiga y les invitamos a seguir sintonizando Canal 27. Muchas gracias, pastor. Le amamos, de verdad, le amamos, le respetamos, admiramos su trayectoria y sabemos que Canal 27 es un canal de bendición, se predica la verdad y sé que muchos amigos, hermanos, hermanas, esta noche han sido bendecidos. A todos en casa les mandamos nuestro abrazo fraterno y deseamos de verdad que Dios les bendiga, les permita asumir esa responsabilidad de ser padres que van a criar, que van a educar a sus hijos, como lo hizo José y María con su precioso hijo Jesús. Que Dios les bendiga a usted que siguió esta transmisión. Muchas gracias, hermanos benditos. Les amamos de todo corazón, les bendecimos. Hablo del Canal 27, donde ustedes significan y representan tanto para la gloria del Señor. Que los bendiga y los guarde en mi oración, hermanos lindos, y gracias por su participación en este programa. Con todo mi amor, les bendigo en el nombre de Jesús. Y a ustedes, hermanos benditos que han estado en sintonía de propósito de vivir, solo me resta decirles que Dios permita que lo que han escuchado puedan ponerlo en práctica y por obra, si es que acaso alguno pudiera hacerlo, porque aún le faltaba algo. Si ya lo está haciendo, mi hermano lindo, mi hermana linda, siga adelante. Dé por hecho que Dios le ha dado una gran responsabilidad como papá y como mamá, y que si la está poniendo en práctica como lo anhela su alma, habrá una recompensa. Y Él la le verá a sus hijos, como usted lo anhela, confiando en que Dios tiene un plan para ellos precioso, que a través de ustedes, como papá y mamá, ha sido también delegada la autoridad para que lo ayuden a realizar el propósito que Dios tiene para sus vidas, las vidas de sus hijos. Gracias por haber estado en propósito de vivir. Y si Él nos lo permite, primero Dios, estaremos de nuevo en un próximo programa. Que Dios les bendiga. Hasta pronto.
Este programa ha sido posible gracias al apoyo incondicional de los socios honorarios. Desde su hogar, usted puede ser un canal de esperanza para muchas personas. Le invitamos a formar parte del socio honorario de Canal 27, llamando al teléfono 24 21 35 27 y sigamos llevando el mensaje de Jesucristo que ha cambiado y seguirá cambiando vidas. Canal 27. Predicamos la verdad.